Ante su análisis respecto a lo que dicen estas encuestas y la realidad. Gracias, Cecilia, Josefina, estimados televidentes y radioescuchas de radio de televisión universitaria. Bueno, hay que reconocer que evidentemente algo no se hace bien en la materia de combate a la corrupción como el Estado mexicano. El Estado mexicano no es eficiente en combatir el fenómeno de la corrupción sistémico, que hay que decirlo, es un asunto que funciona con sistemas y subsistemas locales, estatales y a nivel nacional. También hay que reconocer que hemos venido en una línea descendente. Tuvimos los 2 primeros años del presidente Andrés Manuel López Obrador que aumentamos un poco en el ranking, pero a partir de su tercer año hasta primeros 6 meses de la presidenta Sheinbaum, hemos venido, primero nos mantuvimos en un mismo lugar los siguientes 3 años y este año bajamos a niveles, como bien decían ustedes, de países como Nigeria, Uganda, Guatemala o Mozambique. Habrá que replantear el asunto, porque también quisiera hacer una comparación. Los niveles de corrupción y de impunidad que se viven por hechos de corrupción son similares a los índices de impunidad que vivimos en cualquier otra materia de la justicia mexicana. Es decir, si los índices de impunidad en materia penal, civil, mercantil o en cualquier asunto de justicia está por arriba del 90%, igual sucede en los delitos por materia de corrupción. Es decir, son equivalentes. Nuestro problema de justicia es también un problema sistémico y general. Y los hechos y actos de corrupción que no son sancionados son similares a los del resto de la justicia en México. Esperemos, debo decir que no tengo la mejor expectativa, pero esperemos que con la renovación, la reforma al Poder Judicial, se pueda mejorar en ese ámbito. Y 2, que todas las instituciones que integran los sistemas anticorrupción, como lo es un sistema nacional y los sistemas locales, funcionen en una mejor coordinación. También haciendo una aclaración pertinente, Cecilia y Josefina, que de los 100 integrantes de los comités coordinadores, tanto del nacional como de los locales de los sistemas anticorrupción, solamente uno de estos elementos tiene la parte ciudadana, que es precisamente el Comité de Participación Social en Jalisco, o los comités de participación ciudadana en el resto de los estados y a nivel nacional. Y el resto de las instituciones son las contralorías de los estados o la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, los órganos garantes en materia de transparencia que están por terminar su existencia en las próximas semanas, los tribunales de justicia administrativa, los consejos de la judicatura que también se transformarán en tribunal de cuentas con la reforma al Poder Judicial, las fiscalías anticorrupción, que somos quienes integramos los sistemas. Es evidente que necesitamos una mejor coordinación en estas instancias, 6 de las 7 instancias públicas, instancias gubernamentales, para que el combate a la corrupción, la prevención y el combate a la corrupción sean más eficientes. Acompañado, termino con esto, de una socialización importante. Si bien hay servidores y servidoras públicas corruptos en todos los niveles, también hay ciudadanas y ciudadanos en el mismo tenor. Y el último fenómeno que hace que se complique esto más y que cuesta mucho trabajo decirlo, es que entre más crece el esquema de crimen organizado, evidentemente también crecen situaciones de corrupción, particularmente en el eslabón más débil de la administración pública nacional, que son los municipios. Vicente Viveros, presidente de este Comité de Participación del Sistema Estatal en Corrupción, preguntar, ¿cuál es su punto de vista de este organismo de Transparencia Internacional? Porque un año sí y otro también vuelve a reprobar a México. No es la primera vez que este organismo reprueba a México. ¿Qué opina de este organismo europeo? No, es un organismo sólido, tiene un capítulo en México, Transparencia Mexicana. Tienen haciendo esta encuesta anualmente al menos 15 años. Es un ejercicio robusto, con una metodología bien realizada. Y lo que habrá que aceptar es que esa es nuestra realidad. También tocas una parte importante, Josefina, que no quiero dejar de lado. Mide percepción de corrupción.
no quiere decir que eso es lo que percibimos las mexicanas y los mexicanos en cuanto a los niveles de corrupción que vivimos en México. Pero es consistente el trabajo. Yo le atribuyo, y es una apreciación muy personal, que cuando mejoramos en la escala de transparencia internacional con estos ejercicios, fueron los 2 primeros años del presidente López Obrador, pero más porque, insisto que es mi apreciación personal, más por la euforia que causó la llegada a la presidencia de la República del expresidente López Obrador. Y esa euforia, dijera Peña Nieto, ese ánimo social en ese momento, vivíamos una época de euforia electoral y política. Y al paso de los años, de los 3 primeros años, otra vez regresamos al pesimismo y que ha venido siendo consistente. Tengo las mejores opiniones de Transparencia Internacional y de sus capítulos nacionales, particularmente el de Transparencia Mexicana, que encabeza desde hace varios años Eduardo Bojorquez. Ya antes, por ejemplo, María Marván, exacadémica de la Universidad de Guadalajara. Son gentes con credenciales suficientes. Federico Reyes Heroles, Transparencia Mexicana, Sí, nació Federico con Reyes Fox. Heroles. Y no, pues pero se van muchos gastos en oficina y pues desde entonces no baja la corrupción desde Confox. Es correcto. Esa es la condición que vivimos, querida Josefina. Evidentemente tenemos que hacer algo más, eso es inevitable. Yo rápidamente anuncio, el 27 de marzo de este año tendremos aquí en Guadalajara la Asamblea del Sistema Nacional Anticorrupción. Vendrán aquí todos los comités coordinadores de los estados y el nacional, todas estas instancias que mencioné anteriormente, y bueno, es el momento en el que apretemos tuercas, cambiemos lo que tengamos que cambiar, hagamos una propuesta al Congreso de la Unión, al gobierno federal y a los gobiernos estatales, porque esta situación, para quienes nos dedicamos a este tema, no puede seguir por este rumbo. Vicente, ¿cómo afecta esta percepción de corrupción en la vida cotidiana de las mexicanas y los mexicanos y su confianza hacia las instituciones? Bueno, ahí tenemos un problema endémico. En cualquier encuesta de percepción o de confianza en las instituciones mexicanas, encontraremos que nuestras policías municipales, particularmente las estatales, los servidores públicos electos por elección popular y quienes se dedican a la política partidista salen como los que le tiene uno menos confianza. Hacen una pregunta que ya tiene muchos años, ¿le dejarías tus hijos encargado a? Y aparecen en los últimos lugares, que es consistente con la percepción que se tiene sobre la administración pública. El ciudadano o la ciudadana en México en buena medida piensa que alguien que trabaja en la administración pública, por el solo hecho de trabajar en la administración pública, es una persona corrupta. Y tal vez no esté tan alejada de la realidad, porque vemos la corrupción en todos los niveles, desde quien nos cobra a los compañeros o compañeras que se dedican a los tianguis una cuota adicional por poderse poner en la calle a vender un día a la semana, el agente de tránsito o lo que le tenemos que dar al personal de aseo público para que se lleve nuestra basura, hasta grandes escándalos como los de Cuello Blanco, Obredec, y muchos casos que podemos mencionar. Hay mucho tela de dónde cortar. Entonces es un asunto transversal que va desde los niveles más bajos de nivel socioeconómico hasta los niveles más altos. Y vemos los de nivel socioeconómico más bajo no salen en las noticias, pero sí es a la que se enfrenta la ciudadana y el ciudadano de manera cotidiana en la calle. Y los grandes casos son los que vemos por lo general en los medios de comunicación cuando se dan a conocer. Quiero decir también algo, soy poco optimista. Por ejemplo, nos va a hacer falta el INAI con todos sus defectos y nos va a hacer falta el ITEI o los órganos garantes locales. Yo no tengo duda que el derecho de acceso a la información vive un problema serio de lo que se construyó en los últimos 20 años y seguramente esto va a abonar muy probablemente para que el año siguiente sigamos descendiendo en este índice. Entonces, los retos son mayúsculos que enfrentamos en este momento en la materia. Muchísimas gracias a Vicente Viveros, presidente del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. Muchísimas gracias por su tiempo. Saludos. Hasta luego, maestro. Bye. Muchísimas gracias. Hacemos